Y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental publicó un comunicado estos días en el que tiene una posición en torno o de cara a la conferencia de las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la COP30, que se llevará a cabo a partir del próximo 11 de noviembre en Belém, en Brasil, en donde piden al gobierno mexicano metas más ambiciosas para reducir las emisiones, recursos suficientes para cumplirlas como principales retos que tiene el gobierno mexicano de cara a esta cumbre climática. Y para hablar del tema hemos invitado esta mañana a Gustavo Alanís, el director ejecutivo del SEMDA. Gustavo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Manuel? Un gusto estar contigo y con todo tu auditorio. Buenos días Y para todos. igualmente, Gustavo, oye, ¿qué significa realmente ambición en materia climática para un país como México que tiene todavía una altísima dependencia de los combustibles fósiles? Sí, pues excelente pregunta, Manuel, porque fíjate que derivado del Acuerdo de París del 2015, que es parte del Convenio Marco de la ONU sobre Cambio Climático de 1992, hay un compromiso por parte de los países de establecer cada 5 años lo que se llaman las contribuciones nacionalmente determinadas. Eso lo que quiere decir es que los países se van a comprometer voluntariamente a llevar a cabo una serie de acciones, de medidas, de programas, de políticas, de legislación, etcétera, enfocadas a ir cada vez más reduciendo sus emisiones de gases de efecto invernadero. Una cosa que hay que recordarle al auditorio, Manuel, es que desgraciadamente no hemos sido bien calificados en la comunidad internacional en nuestras ambiciones climáticas. En el año 2015, el Climate Action Tracker nos dijo, no, pues lo que estás proponiendo es insuficiente. Después, en el 2020, el mismo Climate Action Tracker nos dice es altamente insuficiente. Y luego hubo una actualización en el 2023 y nos dijeron, no, pues es críticamente insuficiente, ¿no? Entonces, por eso hoy se hace un llamado al gobierno mexicano a que regrese a realmente comprometerse con la comunidad internacional, que es lo que queremos ver en Belén la próxima semana y la siguiente, donde realmente México establezca metas cada vez más altas, cada vez más ambiciosas, y no solo México, sino todos los países del concierto internacional, para efectos de poder ir cada vez disminuyendo lo más posible el calentamiento global, el cambio climático, y que además eso ayude a que la temperatura del planeta no aumente más del 1,5 grados, que es la meta que se ha establecido en el contexto del Convenio Marco de la ONU de Cambio Climático. Ahora hay que decir también, Manuel, que ayer empezó una sesión formal de jefes de Estado y de Gobierno en Belén, Brasil, justamente para hacer ver los posicionamientos y los compromisos de algunos países, particularmente de los países industrializados y los países más desarrollados, que por un lado son los que más emiten, pero por el otro también son los que tienen más recursos para poder enfrentar el problema y ayudar a los países pobres a que le entren adecuadamente al tema. Y lo que estamos viendo de inicio, y que no es nuevo, Manuel, hay que decirlo, estamos viendo un llamado a la acción, pero un llamado urgente, ¿no? Ya no es un llamado de que te invito, ¿no? Te convoco, sino que es un llamado a la urgencia para realmente reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que provienen principalmente de la quema del gas, del petróleo, del carbón y del combustóleo, y que, como bien decías, pues México sigue muy adherido, ¿no? Sigue muy Mm. dependiente de estos combustibles fósiles. Entonces, lo que se dijo ayer en Belén por parte del presidente de Brasil y por parte de Antonio Guterres, que es el secretario general de la ONU, es que estamos perdiendo la batalla, ¿no? Se reconoce que no estamos bien, que la situación no está correcta, y además se hace ver, como todos lo hemos vivido, que los eventos climatológicos son cada vez más extremos, ¿no? Lo hemos visto con los huracanes, con las tormentas, con las inundaciones, ¿no? En España, por ejemplo, el año pasado sucedió una cosa espeluznante ambientalmente hablando, los incendios de California, lo que pasó en Acapulco el año pasado, lo que pasó este año aquí con las lluvias y las inundaciones en estados como Veracruz y Puebla. Entonces creo que hay demasiada evidencia, y creo que una de las cosas que necesitamos es tener mucha voluntad política, ¿no? Al más alto nivel, Mm. entiendas en el caso de México la presidenta de la República, para efectos de poder entrarle realmente al tema y ir transitando cada vez más a renovables y depender cada vez menos de los combustibles fósiles.
Ahora, hace una hora justamente hablabas de esta reunión, esta sesión plenaria de los líderes que se está dando en el marco de la COP 30 allá en Brasil. Hace una hora habló la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, y reafirmó el compromiso de México, el NDC 3.0, esto que señalabas, esta contribución determinada a nivel nacional, 3.0, dice la secretaria Bárcena. Ahora, si estas metas no se acompañan de presupuestos, de capacidades institucionales, pues correríamos el riesgo de que esto pues quede muy bien en términos de comunicación política, pero no compromisos reales. ¿Cómo ves esa parte de la asignación presupuestaria de los recursos? He insistido mucho en las críticas al anexo climático en el presupuesto de egresos 2026 que acaba de ser aprobado. ¿Qué opinión te merece todo esto? Yo creo que estás tocando, Manuel, un tema fundamental y que es el tema de los recursos financieros, ¿no? Ya desde el año 2010, la comunidad internacional, particularmente los países ricos, se habían comprometido a meter 100.000 millones de dólares, ¿no? Lo cual ya de por sí era insuficiente, pero no solo eso, sino que además el dinero nunca llegó, ¿no? Ahora, en estas fechas, estamos hablando de que se requieren cantidades mucho más altas. Estamos hablando entre 3 y 5 billones de dólares al año 2030, ¿no? Entonces, lo que uno pregunta es, si antes no se puso el dinero sobre la mesa, ¿quién garantiza que ahora sí eso va a suceder, ¿no? Entonces, me parece que hay un reto muy grande y que es la parte de los dineros y del financiamiento que se tiene que poner en la mesa. No solo decirlo, como tú bien mencionas, sino que hay que realmente ponerlo ahí, porque si no, entonces todo lo demás va a ser, como hemos dicho, el bla, 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 ¿no? O sea, pura palabra, pero en la práctica no va a suceder nada. Entonces, me parece que en el caso de México es exactamente lo mismo. Está muy bien esta nueva contribución nacionalmente determinada. Esperamos que esto se ratifique ya en los próximos días, además de lo que ha dicho el día de hoy la secretaria Bárcena, pero se tiene que tener el dinero en el presupuesto de manera adecuada, de manera suficiente, porque tiene que haber congruencia. Y te doy un ejemplo, dos ejemplos. Uno es que en el anexo 16 del presupuesto de egresos de la Federación están los dineros para cuestiones climáticas. Y resulta que esos dineros luego se van a la defensa nacional, se van a temas de hidrocarburos, se van al Tren Maya, etcétera. Entonces, esas desviaciones no pueden ser más. Y otra cosa que hablo de la congruencia tiene que ver con el hecho de que si vamos realmente a reducir emisiones de gases de efecto invernadero, tenemos que tener acciones de política pública dirigidas hacia eso. Hemos visto en estos últimos días que se ha extendido, por ejemplo, el acuerdo para la introducción de autos chocolate. Tú no puedes traer esos autos a México porque una de las malas características que tienen son justamente las emisiones de gases de efecto invernadero, porque son autos que están en muy mal estado. Y estamos hablando de miles de automóviles que están entrando en esa situación al país. Entonces, para que esto sea posible, sí tiene que haber dinero, pero tiene que haber congruencia también en las acciones. Y me parece que es muy importante que todas las agencias del gobierno federal que tienen que ver con esto asuman sus responsabilidades de acuerdo a lo que les corresponde, porque esta nueva contribución nacionalmente determinada fue aprobada por la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático. No solo es medio ambiente y recursos naturales, ¿no? Sino que son muchas otras agencias del gobierno federal y me parece que tenemos que entrarle, como bien decíamos, con mucha fuerza, con mucha ambición y con mucha seriedad. Sin duda alguna, reconciliar esta urgencia climática, porque tú bien lo señalabas, Gustavo, hay ya una urgencia, pues con estas necesidades inmediatas de desarrollo económico, de empleo, las regiones que dependen del gas, del petróleo, la sustitución de la lógica extractivista y todos estos vacíos sociales económicos que se dejarían si no se hace bien esa transición en cuanto a que se generarían pues injusticias, exclusiones. ¿Cómo pasar, cómo transitar de modelo, Gustavo? Varias cosas, Manuel. Muy atinada tu pregunta. La primera cosa es que me parece que tenemos que tener una política energética muy clara y muy ambiciosa también, dirigida hacia los renovables y, como decía yo, depender cada vez menos de los fósiles.
En segundo lugar, esta congruencia de la que hablábamos entre los compromisos internacionales y lo que dicen aquí las leyes de transición energética y de cambio climático y lo que realmente hacemos en otros momentos o en otras agencias del gobierno federal. Y me parece también que tenemos que tener a nivel México un plan nacional de implementación, ¿no? Un cronograma, ¿no? Que nos vaya diciendo en el tiempo cómo vamos a ir actuando, cuáles son las metas, cuáles son los objetivos, cuándo se piensa lograr, con qué política, con qué dinero, en base con qué ley, etcétera. Es decir, tenemos que tener toda una hoja de ruta, ¿no? Y atender a poblaciones, por ejemplo, que están afectadas por cuestiones como el metano. Gustavo Alanís, queda planteado el tema. Te agradezco muchísimo tu presencia en este espacio esta mañana y seguiremos conversando contigo y por supuesto desde COP30. Muchas gracias, Manuel. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Hasta luego. Igualmente, Gustavo Alanís, presidente de SEMDA, esta mañana en Aristegui en Vivo.